al enterarme de que mi autoritario hermano mayor Carlos se arrastraba a los pies de la heroína Sofía. Agarré mi pequeña colcha y dormí fuera de la puerta de Javier, el séptimo maestro. Cuando él salió para acompañarme de vuelta, se fijó en las heridas de mis muñecas. ¿Carlos te maltrató?, preguntó. Asentí somnolienta. Solo después de que Sofía volviera a dejar a Carlos, se acordó de que había una pequeña tirana en casa. Para entonces, Javier ya me había matriculado en el jardín de infancia. En la reunión de padres y profesores, los ojos de Carlos se oscurecieron. Solo había estado fuera un mes. No estaba muerta. ¿Por qué no me reconoces? Javier me convenció con una piruleta. Cambiamos de hermanos. Cariño, a los 3 años, tuve un sueño. Me di cuenta de que Carlos no era más que uno de los lacayos de Sofía. Por ella, rebajaba sus estándares sin cesar. Se volvía loco por ella. Perdía la cabeza por ella. Se daba cabezazos contra la pared por ella, hasta que finalmente entregaría voluntariamente toda su fortuna, como regalo de boda para Sofía. Sin embargo, a mí me llevó a vivir a un piso barato de 30 metros cuadrados, donde oíamos a los vecinos discutir en voz alta 3 veces al día. Para cambiar este final, empecé a usar mi limitado intelecto para intentar una serie de cosas, incluyendo, pero sin limitarme a, llamar a Sofía tarde por la noche, llorando sin parar por miedo a estar sola, para retenerla a Carlos, vomitar leche a propósito cuando Sofía tenía dolores menstruales, para que Carlos me cambiara de ropa, aprender a cantar, solo mi hermano es bueno en este mundo, durante la actuación de graduación de Sofía, para conmover a Carlos, pero olvidé que teníamos a tía María, la niñera, mientras que Sofía era huérfana. Carlos siempre me dejó con tía María para apaciguarme. Al ver cómo Carlos se volvía cada vez más absorto en Sofía, decidí solemnemente buscarme un nuevo hermano. Así que puse mi mirada en un joven del complejo de villas vecino, Javier, el rival acérrimo de Carlos, que siempre sabotaba a los pretendientes de Sofía. Astuto y traicionero, se parecía a un adiestrador de perros extraordinario, y de hecho, tenía un border collie llamado Peludo. Una vez, cuando Carlos compró fruta para Sofía, me dejó atrás en la frutería. Javier también estaba allí por casualidad. Cogí una manzana de una estantería cercana y se la ofrecí a Peludo. A cambio, Javier hizo que su perro me llevara a casa. Quería que Javier castigara a Carlos. Ayer fue mi 3er cumpleaños. Tía María me vistió especialmente con un vestido de princesa, esperando a que Carlos regresara. Pero él se fue a ver una película con Sofía. Tía María trató de consolarme. Cuando Sofía se convierta en tu cuñada, habrá 2 personas que te adorarán. Pero yo sabía que Sofía nunca sería mi cuñada. Estaba destinada al protagonista masculino. Así que decidí huir de casa para presionar a Carlos, para que volviera a preocuparse por mí. Al caer la noche, logré evadirme. Tía María se encerró en el baño hablando por teléfono, y yo me escabullí por la puerta para perros de la pared, aferrándome a mi mantita. Descalza, me dirigí hacia el complejo de villas vecino. 20 minutos más tarde, me encontraba ante la puerta de Javier. Esta villa era aún más grande que la nuestra, pero estaba poco iluminada y desprendía una aura fría y poco acogedora. Respiré hondo, extendí mi mantita en el umbral, me acurruqué y me tumbé, justo cuando me estaba quedando dormida. De repente oí ladrar a Peludo desde dentro y pasos que se acercaban. La puerta se abrió de golpe. Una zapatilla casi me da en la cara. Maldita sí, murmuré. Los sonidos nocturnos cesaron abruptamente. Me froté los ojos y me senté, encontrándome con una mirada atónita. A la luz de la luna, la alta figura de Javier se cernía sobre mí. Llevaba una bata, con el cuello ligeramente alargado que revelaba su delicada clavícula. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier con el ceño fruncido. Antes de que pudiera responder, una sombra blanca y negra, Peludo, salió disparada de junto a sus piernas y se abalanzó sobre mí con entusiasmo. La húmeda nariz de Peludo me olisqueó toda la cara, moviendo la cola tan rápido que casi se le sale volando. Peludo, le regañó Javier. Esto no es un gatito. No puedes quedártelo. Peludo gimió en señal de protesta. Luego colocó obstinadamente sus patas delanteras sobre mis hombros y comenzó a lamerme la cara hasta dejarla limpia. Yo me levanté. Me acerqué a Javier y rodeé con mis brazos su pantorrilla. Hermano, coge a Peludo. Javier se congeló on the spot, como si lo hubieran detenido con un botón. Peludo aprovechó la oportunidad para agarrarse a la parte trasera de mi cuello y arrastrarme hacia la casa. Perro tonto, grité. Cállate, intentó detenerlo Javier, pero Peludo ya me había arrastrado al pasillo. Aproveché la oportunidad para liberar mi cuello y trepé por el cuerpo de Javier con manos y pies. Él me ordenó fríamente que bajara, pero yo negué con la cabeza y enterré la cara en el hueco de su cuello. Estaba suave y frío. El cuerpo de Javier se tensó aún más, pero no me obligó a bajarme. Peludo daba vueltas emocionado cerca, empujándome de vez en cuando los pies con la cabeza, como diciendo, mírame, mírame.
¿Sabe Carlos que estás aquí?, preguntó Javier. Yo hice un puchero, y las lágrimas brotaron al instante. Mi manga se deslizó hacia abajo, revelando sin querer el moretón en mi muñeca. La expresión de Javier cambió al instante. Me agarró la muñeca. ¿Qué diablos es esto?, gritó. Instintivamente encogí el cuello, gimiendo suavemente. Mi hermano está enfadado. A decir verdad, el moretón se lo debía a mí misma. Me metí debajo de la mesa para coger la pelota y me choqué sola. Cuando Carlos regresó, se enfureció y culpó a tía María por no vigilarme adecuadamente. Tía María había sido negligente. Se había ido a ver esos vídeos tontos en su móvil. La expresión de Javier se oscureció hasta alcanzar un tono aterrador. ¿Carlos te pegó?, preguntó. No respondí, solo bajé la cabeza, actuando como si fuera totalmente inocente. Javier respiró hondo, aparentemente reprimiendo su ira. Justo entonces, Peludo se acercó trotando, con su cuenco de comida en la boca. Lo colocó delante de mí. Luego miró expectante a Javier. Javier miró a su perro sin decir nada. Eran las 2 de la madrugada, y Peludo se quedó obstinadamente clavado en el sitio. Yo me froté el estómago. Chiquitita tiene hambre, dije. Así me llamaba tía María cuando tenía hambre. Peludo rápidamente trajo un trozo de comida y lo escupió a nuestros pies, moviendo la cola aún más alegremente. Javier se frotó las sienes. Te calentaré un poco de leche, dijo, señalando a Peludo con advertencia. No te atrevas a esconderla en tu caseta. Peludo ladeó la cabeza, con una expresión totalmente inocente que gritaba. No tengo ni idea de lo que estás hablando. 10 minutos más tarde, Javier regresó a la sala con 2 tazones de leche. Las orejas de Peludo se levantaron al instante, y su cola golpeaba el suelo con un ritmo alegre. Siéntate, ordenó Javier. Peludo se sentó al instante, con la espalda recta y las patas juntas, como un soldado bien entrenado. Yo parpadeé, imité su postura y di un pequeño ladrido antes de sentarme también con la espalda recta. La mano de Javier se quedó paralizada en el aire, y la leche casi se derrama. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Modales en la mesa, dije, inclinando la cabeza e imitando la expresión expectante de Peludo. En casa, tía María siempre me enseñó así. Javier frunció el ceño. ¿Te hizo ladrar como un perro? Asentí con la cabeza. Recordé que tía María decía que era una etiqueta aristocrática. Una vez, cuando no ladré para ella, me delató a Carlos, diciendo que yo comía con las manos. En ese momento, de repente volví a sentirme herida. Carlos estaba especialmente enfadado ese día, y durante la cena dejó deliberadamente los palillos, para darme de comer con una pata de pollo, pellizcándome las mejillas con sus manos grasientas. Mi pequeña blandengue puede comer como le dé la gana, dijo. Carlos era muy amable conmigo, pero nunca tuvo tiempo de buscarme una nueva niñera, solo porque Sofía dijo que yo me había encariñado con tía María. Si conseguimos una nueva, seguro que Lucía se siente avergonzada, dijo Sofía. Y más tarde, Carlos se volvió cada vez más ocupado y nunca volvió a comer conmigo. Javier puso leche delante de mí y Peludo, con una expresión oscura y siniestra. Esa niñera todavía trabaja para Carlos. Bebí la leche a pequeños sorbos. Tía María incluso me enseñó a beber de una taza. Dije, ¿quieres verlo, hermano? Su pulgar trazó suavemente el moretón de mi muñeca, con voz apenas audible. Ese bastardo de Carlos. Después de terminar la leche, levanté la cara, conflictiva. Hermano, Carlos ya no me quiere. ¿Puedes acogerme? No como mucho. En mis sueños, Javier también tenía una hermana pequeña, solo que ella nació con un defecto cardíaco congénito, y más tarde, debido a una negligencia, falleció joven. Javier nunca tuvo la oportunidad de mimarla. Además, sus padres se divorciaron. Era un matrimonio por conveniencia, y después del divorcio, ninguno de los dos quería a Javier. Si no fuera por eso, yo no me habría quedado con Carlos. Javier frunció el ceño. Miró a mí, aferrada a su pierna, y luego a Peludo, que daba vueltas emocionado. Las venas de sus sienes latían débilmente. Normalmente estoy muy ocupado. Se frotó las sienes. No tengo tiempo para cuidar de un niño. Inmediatamente levanté 3 deditos. Chiquitita se portará muy bien. Puede comer solo, dormir solo y jugar solo. Peludo parecía entender nuestra conversación. De repente, entró corriendo en la sala de estar, arrastrando su enorme cama para perros, jadeando y resoplando mientras la maniobraba hasta mis pies. Luego dio un ladrido orgulloso, moviendo la cola como una hélice. Javier lo miró sin expresión. No es un gatito, no puede dormir contigo, lo aplastarás. Peludo gimió indignado. Luego empujó mi mano con su húmedo hocico, como diciendo, no te lo permitiré. Finalmente, Javier suspiró profundamente. Si no causas problemas, quizás te tolere durante unos días. Gracias, hermano mayor, grité. Gracias, Peludo. Abracé a Peludo y le di un beso sonoro.
Peludo estaba aún más emocionado que yo. Corrió por la habitación con mi mantita en la boca, hasta que la severa mirada de Javier lo congeló en seco. «Hora de dormir», dijo Javier, levantándome por mi grueso collar y llevándome a la habitación de invitados como si fuera un gatito. Me metí obedientemente bajo las sábanas, viendo cómo Javier apagaba la luz y se marchaba. En cuanto se cerró la puerta, toda la habitación se sumió en la oscuridad. El reloj de pared marcaba las horas, y fuera de la ventana, las sombras de los árboles se balanceaban, proyectando siluetas amenazadoras en la pared. Apreté la colcha con fuerza antes de salir finalmente de la cama. Al final del pasillo, una franja de luz se colaba por debajo de la puerta de Javier. Empujé la puerta suavemente y encontré a Javier apoyado en la cabecera de la cama, leyendo documentos. La lámpara de la mesilla proyectaba sombras cálidas sobre su perfil bien definido. Peludo me vio inmediatamente, moviendo alegremente la cola y acercándose trotando. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Javier sin levantar la vista, retorciendo la esquina de la colcha. Susurré suavemente: «Tengo miedo a la oscuridad». Javier finalmente levantó la vista y me vio de pie en la puerta, temblando. Su expresión se suavizó ligeramente a la luz de la lámpara, pero su tono siguió siendo rígido. «¿3 años y todavía tienes miedo a la oscuridad? Tía María dice que si no duermo, los monstruos vendrán y me secuestrarán por la noche», dije, aterrorizada. Javier me miró fijamente durante 10 segundos. Luego cerró su expediente con frustración y se acercó. Mis ojos se iluminaron. Abracé mi edredón y troté hacia él. Peludo fue más rápido que yo y ya había saltado a la cama para reclamar el mejor lugar. «Aquí no», dijo Javier, señalando el sofá de la esquina. «Tú duerme ahí». Obedientemente, me subí al sofá y me envolví en el edredón como un gusano de seda. Peludo refunfuñó descontento, pero aún así saltó de la cama para tumbarse en la alfombra a mi lado, protegiéndome. Javier apagó la luz principal, dejando solo una luz nocturna. Aunque esperaba presionar a Carlos para que volviera a preocuparse por mí, no esperaba que, después de haber estado fugado todo el día, él aún no se hubiera dado cuenta de que me había ido. Se había ido de viaje de negocios con Sofía. Javier envió a Andrés, su asistente, a ver cómo estaba la situación en mi casa, y Andrés regresó con noticias. Tía María se había dado cuenta de mi ausencia, pero su primer instinto no fue informar a Carlos, sino huir por miedo a la responsabilidad. «Muy bien», se burló Javier, con un aspecto muy parecido al de un villano de dibujos animados. «En cuanto a la corporación Carlos últimamente, ¿están negociando ese proyecto inmobiliario en el Distrito Este?» Andrés se ajustó las gafas. «El contrato se firma mañana». Javier arrojó el bolígrafo roto a la papelera. «Antes de medianoche. Necesito ver este proyecto. Empresas Nova, la competencia, pagaré el doble de la multa, para que rompan el contrato con Carlos». Yo estaba contando con los dedos cuánto sería el doble de la multa, cuando Javier me levantó de repente y me colocó sobre el escritorio. Se apoyó a ambos lados de mí y entrecerró los ojos peligrosamente. «Tu hermano siempre te trata así, pequeña». Peludo se aferró con ansiedad al borde del escritorio, gimiendo. Aproveché la oportunidad para usar el brazo de Javier como barandilla. «Carlos solo ha estado muy ocupado», dije. En realidad, antes de conocer a Sofía, él todavía me llevaba a Disneylandia. Me subía a la noria por mi segundo cumpleaños, e incluso se puso el disfraz de So-So, mi personaje favorito, para celebrarlo conmigo. La expresión de Javier se volvió aún más aterradora. 3 días después, en mi pequeña mochila apareció de repente una tarjeta. Javier me estaba trenzando el pelo, aunque su técnica no era precisamente la mejor, y comentó con indiferencia: «Las ganancias del tercer proyecto fallido de Carlos están ahí». «Vaya», grité, levantando la reluciente tarjeta bancaria. «¿Cuántos palitos de queso podría comprar con esto?». Su mano se quedó paralizada. «La cuestión no es eso», dijo. «¿Qué más?». Inclé la cabeza y lo miré. «¿Podría comprarme un reloj de Peppa Pig?». Javier se atragantó. «Con eso, podrías comprar directamente la fábrica de palitos de queso y comer para toda la vida». Mi boca formó una O. Era un sueño hecho realidad. Javier no era el villano, era Papá Noel. «Escóndelo bien», dijo Javier, metiendo la tarjeta de nuevo en mi mochila, con estampado de dinosaurios. «Son tus ahorros». Yo lo solté sin pensar. «Lo acabo de aprender en una serie de televisión». «¿Puedo comprarle a Peludo unos palitos para la dentición?». La boca de Javier se crispó. «Lo que tú quieras». Me abalancé hacia adelante y le di un beso en los labios. Javier se quedó paralizado al instante, incluso cuando le tiré de su corbata de 6 cifras. No reaccionó. «Javier es el mejor hermano mayor del mundo», grité, colgándome de su cuello. «Mejor que Carlos». Sus lóbulos se pusieron rojos a un ritmo visible. Me apartó con rigidez, pero se acercó para revolverme el pelo. Pasé 3 días en casa jugando salvajemente con Peludo, casi olvidando que tenía que ir a la guardería.
hasta que Javier llegó a casa del trabajo y vio a nuestro vecino traer a su hijo a casa. Y se dio cuenta de que yo había estado faltando a clase durante días. Planeaba enviarme a la guardería, pero yo no quería ir. A primera hora de la mañana, la voz de Javier llegó desde fuera de la cama. Lucía, sal. Me metí aún más debajo de la cama. Desde ese ángulo, podía ver sus relucientes zapatos de cuero junto a la cama, paseándose impaciente. Ya había dado 17 vueltas. Sal en 3 minutos o te quedas sin palitos de queso hoy, amenazó. Me tapé la boca. Javier estaba amenazando a un niño de 3 años con la merienda. La cola de peludo me rozó la cara. Él inclinó la cabeza para mirarme, con ojos como uvas oscuras que parecían decir: te lo dije, esconderse aquí no servirá de nada. 5, 4, 3, contó Javier, usando manos y pies. Salí gateando justo cuando Javier se agachó y me miró a los ojos. Hoy llevaba una camisa negra, con el cuello ligeramente alargado que le hacía parecer exactamente el gran lobo feroz de los dibujos animados que se come a los niños. La razón, me agarró por la parte de atrás de la camiseta del pijama y me levantó en volandas. ¿Por qué no has ido a la guardería? Suspendida en el aire. Lo miré con ira y pataleé. Me duele el estómago, mentí. Javier entrecerró los ojos. Ayer dijiste que tu juguete favorito era el conejito de la guardería, llamado Snowball. Fruncí los labios. Ese conejo de peluche había sido destrozado hacía tiempo, por señorita Laura, la maestra de la guardería, solo porque yo dije que era mi único amigo de verdad. La expresión de Javier cambió abruptamente. Me dejó en la cama y se arrodilló para mirarme a los ojos. Alguien te ha estado acosando, dijo. Peludo aprovechó la oportunidad para acercarse. Su nariz húmeda rozó mi palma. Yo bajé la cabeza para jugar con sus orejas, con voz más suave que la de un mosquito. A señorita Laura no le gustó. ¿Por qué dijo que yo era traviesa? Porque yo no dejaba que Carlos se fuera con Sofía. Las pupilas de Javier se contrajeron de repente. Extendió la mano y me levantó la barbilla. Solo entonces me di cuenta de que mis lágrimas ya habían caído sobre la cabeza de Peludo. Explícate con claridad, dijo de repente en voz baja, pero cada palabra sonaba como té helado. ¿Qué te hizo? Tiré del dibujo de dinosaurios de mi pijama y balbuceé lo sucedido. Durante la siesta, señorita Laura me pellizcó el interior del muslo. Durante la clase de manualidades, me cortó deliberadamente el dedo con unas tijeras. Pero lo peor fue cuando me metió una oruga dentro de la falda. Me estremecí, y ella dijo que así gatearía como un insecto para encontrar a Carlos. Snap. Apareció una grieta en la pantalla del teléfono de Javier. Llamó a Andrés para que investigara. Media hora más tarde, Andrés irrumpió en el estudio, con el rostro pálido. Lo encontré. Señorita Laura es el mejor amigo de Sofía en la universidad. Pero, ¿por qué se fijó en Lucía? Javier marcaba un ritmo peligroso con los dedos sobre la mesa. Pruebas, dijo. Andrés entregó una memoria USB. Las cámaras de vigilancia muestran que señorita Laura encerró a Lucía sola, en el almacén al menos 3 veces, la vez más larga duró 2 horas. También había registros de chats grupales de padres. Difundió rumores de que Lucía es la hija ilegítima de la familia Carlos. Como consecuencia, todos los niños de su clase la rechazan. De repente, Javier me levantó y me colocó fuera de la puerta. Peludo salió rápidamente para hacerme compañía. Antes de que se cerrara la puerta, oí su voz gélida. Adquiere esa guardería, hoy mismo. Ese lugar lo hará desaparecer de la industria para siempre. Cuando Javier se agachó después de abrir la puerta, su aura aún transmitía una malicia persistente. Sin embargo, la forma en que me acarició el pelo era tan suave, como si estuviera manejando algo frágil. No volverás a ir a esa guardería, dijo. Me lancé a sus brazos, inhalando el leve aroma a madera de cedro de su piel. ¿Podría ser este realmente el villano? ¿Qué cometió todos los males imaginables en mis sueños? No, era un ángel. ¿Te apetece ver a Peludo hacer cálculos aritméticos? Preguntó de repente. Yo parpadeé para secarme las lágrimas y asentí enérgicamente. Y así, esa mañana en la oficina del presidente del Grupo Rey, la empresa de Javier, se desarrolló una escena extraña. El magnate del mundo de los negocios, Javier, se agachó en el suelo y le enseñó a Peludo a sumar y restar con palitos de queso, mientras yo comía pudín y persuadía a Peludo para que aprendiera rápido. Esa tarde, Javier me llevó a ver a Dr. Miguel, un psicólogo. El médico le sonrió. La resistencia psicológica de esta niña es más fuerte de lo esperado, pero, al fin y al cabo, es la hermana de Carlos. ¿Estás seguro de que quiere criarla? Los hombros de Javier se relajaron imperceptiblemente. Se acercó y me bajó de la camilla. Aproveché el momento para deslizar mis heladas manitas por el cuello de su camisa en busca de calor. Para mi sorpresa, no me apartó como solía hacer. Javier soltó un bufido frío. Dr. Miguel suspiró con impotencia. ¿Le has preguntado a Lucía si está dispuesta? Está más que dispuesto, dijo Javier.
levantando mi barbilla con orgullo. Javier me encontró una nueva guardería, una en la que había invertido el Grupo Rey, llamada Guardería Estrella. El primer día, vestida con un mono que Javier había elegido personalmente, dijo que así sería más fácil recogerme. Me quedé de pie en la puerta del aula. ¿Es ese tu papá?, preguntó una niña con coletas. Se llamaba Fanny, señalando por la ventana. Fuera de la ventana, Javier estaba de pie con expresión severa, hablando con la directora. Varias maestras lo miraban de reojo, pero no se atrevían a acercarse. Es mi hermano, declararé, con el pecho hinchado y la voz lo suficientemente alta, como para que toda la clase me oyera. El hermano más increíble del mundo. Los niños se quedaron boquiabiertos y se reunieron a mi alrededor, charlando y haciendo preguntas. ¿Puede transformarse? ¿Tiene un sable láser? ¿Puede luchar contra las cucarachas? Estaba luchando por inventarme respuestas cuando, de repente, la puerta del aula se abrió de golpe. Detrás de Javier había 5 ayudantes empujando carritos. Cada carrito estaba repleto de conejos de peluche más altos que yo, uno para cada niño. Regalos para todos, afirmó Javier concisamente. La escena que siguió fue como un apocalipsis zombie. Más de 20 niños gritaron y se abalanzaron hacia las pilas de conejos. Yo me quedé en medio de la tormenta hasta que Javier me levantó de repente. Me subió a su hombro con un solo brazo. ¿Y el circo?, me susurró al oído. Luego alzó la voz. A las 2 de la tarde, actuación en el patio. En ese momento, vi una envidia cegadora en los ojos de todos los niños. Gordito, el chico más grueso de la clase, incluso se cayó de espaldas por la emoción, y el conejo que tenía entre las manos se escapó volando. A la hora de la siesta, mi camita estaba rodeada de nuevos amigos que me ofrecían aperitivos como tributo. Durante la clase de manualidades, mi compañero de pupitre, Gordito, se ofreció a arreglar mi girasol torcido. Incluso cuando fui al baño, alguien se apresuró a pulsar el botón de la cisterna por mí. Así que esto es lo que se siente al tener amigos. Es como llevar un bolsillo lleno de rayos de sol, cálido donde quiera que voy. Después de la escuela, prácticamente me lancé a los brazos de Javier. Hermano mayor. Hermano mayor. Fanny me dio gominolas. Gordito me dejó tocar su Ultraman. Y la profesora Elena incluso me trenzó el pelo. Javier me cogió con un brazo, mientras con el otro cogía la pequeña mochila que la profesora le había dado. Sus ojos se arrugaron ligeramente. Le gustaba la profesora Elena, especialmente cuando me giraba para enseñarle las coletas que llevaba en la cabeza, con cintas brillantes todavía envueltas alrededor. ¿No son preciosas?, pregunté. Javier me acarició suavemente las puntas del pelo y, de repente, sacó algo de su bolsillo, una pequeña horquilla con forma de sirena, cuyas escamas brillaban deslumbrantes a la luz del atardecer. ¡Guau!, grité, extendiendo la mano, pero de repente se me acordó lo que señorita Laura había dicho antes. Los niños a los que les gustan las cosas bonitas se vuelven malos. Pensé que Javier me quitaría la horquilla de la cabeza y me diría que no debía usar su dinero. La mano de Javier se detuvo. Al segundo siguiente, me abrazó. Escucha, Lucía, dijo, aunque llevaras un arco iris en la cabeza, seguirías siendo una buena niña. Esas palabras fueron como una llave. Asterisco clic. Abrí una cajita en mi corazón. Le rodeé el cuello con los brazos y escondí la cara en su hombro, para que no viera que estaba llorando. Cuando Carlos perdió su 6º proyecto, por fin regresó de su viaje de negocios. Para entonces, yo me había convertido en la gran jefa de la guardería Estrella. Todos los pequeños me llamaban hermana Lucía. Andrés le preguntó a Javier si debía darle mi dirección a Carlos. Javier se burló con desdén. Si está interesado, la encontrará. Carlos parecía realmente nervioso. Después de buscarme durante un día, me encontró en la entrada de la guardería, y la escena se volvió un caos. Señor, por favor, retroceda, gritó la profesora Ana, como una madre gallina protegiendo a sus polluelos, extendiendo los brazos y me poniendo detrás de ella. Con la otra mano, pulsó el botón de llamada de su móvil. La seguridad llegará en breve. El traje de Carlos estaba arrugado, tenía ojeras y parecía un panda alcanzado por un rayo. Se señaló la nariz con incredulidad. Soy su propio hermano, Carlos. Los dos compartimos el apellido. El tutor que figura en el formulario de inscripción no es usted, insistió la profesora Ana con firmeza. Si no se marcha ahora, llamaré a la policía. Eché un vistazo desde detrás de la falda de la profesora. La expresión de Carlos era como si se hubiera tragado un erizo entero. Después de un mes separados, parecía más delgado y con la barba sin afeitar. Maldita sea, levantó la voz. Solo estaba fuera por negocios, no muerto. ¿Por qué no me reconoces? ¿Has aprendido a huir de casa y a dejar a tía María? Estás asustando a los niños. La profesora Ana le espetó con dureza. Señor, por favor, baje la voz. Yo encogí el cuello en señal de obediencia. A decir verdad, no sentí nada, en comparación con la oruga de señorita Laura.
El volumen de Carlos no era nada. No tengas miedo. Hermana Lucía, gritó Gordito, abalanzándose hacia adelante con un sable láser brillante y, golpeando con fuerza la espalda de Carlos. Toma esto, Ultraman Beam. ¡Ay!, gritó Carlos, agarrándose la espalda mientras se levantaba de un salto. ¿De quién es este pequeño monstruo? Fanny aprovechó el momento para salir corriendo. Hermana Lucía, espera, voy a buscar a mi hermano mayor. 3 minutos más tarde, un hombre corpulento, de casi 2 metros de altura, cuyos músculos tensaban su camiseta, fue arrastrado por Fanny. En su mano todavía sostenía medio polo sin comer. ¿Quién ha estado molestando a tu amiga?, preguntó el hermano de Fanny con voz grave. Carlos miró fijamente a ese tanque humano, con la nuez de Adán moviéndose. Espera, ¿es un chico? Es él, declaró Fanny con justa indignación. Ese gran matón está intentando llevarse a la hermana Lucía. Hermano mayor, dale una paliza. El hermano de Fanny flexionó los nudillos, emitiendo un aterrador crujido. Carlos instintivamente dio 2 pasos atrás, chocando con Sofía, que acababa de salir del coche. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó Sofía. Ella llevaba hoy un vestido blanco. Su largo cabello negro fluía recto con la brisa, pareciendo una pequeña flor blanca pura. Al ver la caótica escena, se tapó la boca con asombro. ¿Lucía está haciendo de jefa en la guardería? Fruncí los labios. Con Sofía cerca, Carlos no me creería. Lucía, ¿quién te ha enseñado todas estas tonterías?, gritó Carlos. Sofía echó más leña al fuego con su voz suave y delicada. Los niños se descarriaban con facilidad. Lucía debe haber sido corrompida por malas compañías. Fui yo, dijo una voz grave desde detrás de la multitud. Todas las cabezas se giraron al unísono. Javier estaba de pie con una mano en el bolsillo, como si llevara allí un rato. Peludo estaba sentado orgulloso a su lado, todavía con la pajarita que le había atado esa mañana. El aire se congeló al instante. La expresión de Carlos era como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Javier se acercó con paso tranquilo, recogiendo a Peludo con naturalidad, y se agachó para cogerme en brazos cuando me lancé hacia él. El movimiento era tan fluido como si lo hubiera repetido 1000 veces. Sofía se sonrojó de repente, dando un paso adelante. Señor Javier, la última vez. Fue gracias a usted que me salvó en el Club Landing. Aún no he tenido la oportunidad de darle las gracias como es debido, dijo con voz melosa. Me caí accidentalmente por las escaleras. Y fue usted quien me ayudó. Mi corazón todavía lo recuerda en mis sueños. Yo me puse nerviosa. En mis sueños, Javier, el antagonista, ponía obstáculos en el camino de los admiradores de Sofía, porque él también estaba enamorado de ella. ¿Podría abandonarme por Sofía? Me has confundido con otra persona, interrumpió Javier. Luego se volvió para preguntarle a la profesora Elena. ¿Hay deberes para hoy? La profesora Elena salió de su ensimismamiento y sacó apresuradamente mi dibujo de su bolso. Había dibujado un retrato familiar, y en él estaba claramente Javier, Peludo y yo, versión optimizada con nombres españoles y correcciones. Yo, Peludo y nuestro perro. En realidad Peludo es nuestro perro. Así que corregimos. Yo y Peludo, nuestro perro, estábamos cogidos de la mano bajo un arco iris. En la esquina, una figura esquemática estaba pintada completamente de negro y tachada con una enorme X. Era Carlos, mi hermano. La cara de Carlos pasó de blanca a verde y luego a morada, como un letrero de neón humano. Su dedo tembloroso señaló a Javier. Así que, ese tipo de pelo claro que se llevó a mi hermana. Fuiste tú, dijo con voz rota. Javier se subió las gafas de montura dorada. Un destello frío brilló a través de los cristales. Necesita el SR. Carlos, que se lo recuerde, contestó con frialdad. Tú eres el que perdió a tu hermana. Peludo ladró en el momento justo, golpeando con la cola la pernera del pantalón de Carlos y dejando varias marcas húmedas. No es así, intervino apresuradamente Sofía. El hermano Carlos solo estaba haciendo su trabajo. Quería crear una vida mejor para Lucía. Basta, gritó de repente Carlos, sorprendiendo a todos. Sus ojos se enrojecían mientras me miraba fijamente, con una voz ronca e irreconocible. ¿De verdad ya no quieres a tu hermano, blandengue? Me aferré al cuello de Javier, recordando de repente ese cumpleaños de hace unos días. Me había sentado en la escalera toda la noche con mi vestido de princesa, mientras Carlos estaba fuera viendo películas con Sofía. En aquel entonces, le llamé por teléfono y le pregunté lo mismo. Hermano, ¿de verdad no vas a pasar el cumpleaños de Lucía conmigo? Pero colgó antes de que terminara de hablar. Una lágrima cayó, sin poder evitarlo, sobre el hombro de Javier. Sentí que su brazo se tensaba ligeramente. Carlos, la voz de Javier transmitía una emoción inusual. Has asustado a la niña. Esas palabras fueron como un cuchillo que atravesó las defensas de Carlos. Él retrocedió 2 pasos, y Sofía lo sujetó antes de que cayera. Javier me cogió en brazos y se dio la vuelta para marcharse.
Peludo trotó detrás de ellos. Una vez en casa, mi mente estaba en otra parte. Me preocupaba que a Javier también le gustara Sofía, y temía que acabara dejándome de lado, incluso cuando Peludo se levantó en secreto y me quitó mi palito de queso. No me di cuenta. Cuando Javier lo vio, me dio un golpecito en la cabeza. ¿En qué estás pensando? Con un cerebro del tamaño de una nuez. ¿Qué preocupaciones podía tener? Me armé de valor. Hermano, ¿te gusta la tía Sofía? ¿A quién no le gustaría? Contestó Javier. Yo pensé, a Carlos le gusta, a la señorita Laura le gusta, y a los buenos amigos de Carlos también les gusta. Dicen que nunca han conocido a una chica tan amable y ambiciosa. Yo le dije a Carlos que no me gustaba, y él me sermoneó, diciendo que era una malcriada y que no tenía tolerancia con los demás. Pero mi barriga solo puede contener 5 palitos de queso. ¿Cómo podría caber alguien tan grande como Sofía? Javier me desenvolvió otro palito de queso y me lo metió en la boca. No es que sea de oro. ¿Por qué iba a gustarme? Ni siquiera a ella le gusta Sofía. Pero eso no es cierto, repliqué. Mengli dijo que la adora. Incliné la cabeza, desconcertada. Pero tú la salvaste. Estaba un paso por delante de mí en las escaleras, arrastrándose como una tortuga con esos tacones de 10 centímetros. Cuando se cayó, golpeó el suelo como un ladrillo. Si no la hubieras cogido, me habría utilizado como colchón. No soy estúpida. De repente lo comprendí. Pero ella es ambiciosa. ¿No te gusta eso? Javier frunció el ceño. ¿Quién te ha dicho que es ambiciosa? Carlos. ¿Sabes? Contesté, contando con los dedos. Está haciendo sus estudios de posgrado mientras trabaja, y a menudo se pasa la noche en vela preparando propuestas. Javier me ayudó a tirar el envoltorio del palito de queso a la papelera y me limpió la boca. Una tarde del mes pasado, fue a reunirse con el Sr. Juan, de Guanyao Media. ¿Sabes lo que llevaba puesto? Negué con la cabeza. Peludo ladeó la cabeza en señal de desconocimiento. Falda corta, hombros al descubierto y blusa escotada, dijo Javier, con voz llena de sarcasmo. ¿Y qué tipo de hombre es Wang Deai? Un mujeriego notorio en la industria. Ya ha cambiado 3 veces el sofá de la oficina. Abrí mucho los ojos. Carlos nunca me había hablado de eso. La verdadera ambición, me pellizcó la mejilla y dijo lentamente, es anticiparse a las preferencias y tabúes de tu pareja, negociar con una propuesta completa y límites firmes, no mostrar los muslos. Eso no es ambición, es estupidez. Era mucho que asimilar. Carlos había alabado a Sofía hasta las nubes, como si fuera la única mujer en la tierra. ¿Cómo podía ser que, para Javier, se convirtiera en un acto de autosabotaje intelectual? Entonces, cerró el trato al final, susurré. Javier resopló con frialdad. Le dieron 3 botellas de Baijiu. El contrato se firmó con una división al 50%. Él no entendió los términos, pero yo sí. Lo correcto era 3-7 para nosotros. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Quinto día después del colegio. Carlos estaba de nuevo en la puerta del jardín de infancia. Esta vez con ropa informal, una caja de pasteles en una mano, y en la otra un osito de peluche rosa. La luz del sol alargaba su sombra, pareciendo extrañamente desolado. Cuando me vio, se agachó inmediatamente con los brazos extendidos. ¿Qué te ha traído tu hermano? Me acerqué lentamente. Peludo se aferró con fuerza a mi pierna. Desde que Javier empezó a recogerme del colegio, Carlos comenzó a aparecer a diario para encontrarse por casualidad, como un exnovio persistente. 1000 hojas de mango, dijo Carlos, abriendo la caja como si mostrara un tesoro. El pastel de color naranja dorado desprendía una fragancia dulce. Tu favorito. Me quedé mirando la rodaja de mango dorado, que coronaba el pastel y di un paso atrás. No puedo comer mango. Me produce picazón. La sonrisa de Carlos se congeló en su rostro. ¿Qué? ¿Qué te gusta el mango y ahora te pica el cuerpo? Repetí, articulando cada sílaba. Me pica todo el cuerpo, y mi cara se convierte en una cabeza de cerdo. La caja del pastel cayó al suelo con estrépito. La cara de Carlos se puso mortalmente pálida. Imposible. ¿Cómo puedes ser alérgica al mango? Eras tan delicada cuando eras pequeña. Te encantaba el mango. La voz de Sofía irrumpió de repente. Hoy llevaba un vestido amarillo pálido, como un mango. El hermano Carlos hizo cola durante 2 horas solo para esto. Hice un puchero, sintiéndome injustamente tratado. Incluso la señorita Laura lo sabe. Los mangos me provocan picazón. Entonces, ¿por qué no lo dijo nada? La voz de Carlos comenzó a temblar. Porque dijo que estaba exagerando, contesté. A la señorita Laura le gusta mucho echar jugo de mango escondidas en mis comidas. Después de ver mi cara hinchada como la cabeza de un cerdo, tomó fotos y las publicó en el chat grupal, afirmando que había contraído una enfermedad contagiosa. Las manos de Carlos temblaban violentamente. ¿Y la tía María tampoco te dijo nada? Me dio una pastilla y me dijo que estaría bien después de dormir, expliqué. Cuando llegaste a casa, la hinchazón había bajado. Los recuerdos volvieron como una marea.
Ese día me acurruqué en el suelo del baño, respirando como un fuelle, mientras la tía María se sentaba en la sala viendo vídeos graciosos. Su risa atravesaba la puerta. Cuando Carlos finalmente regresó, solo conseguí susurrar, Mango, antes de que la tía María me interrumpiera. El pequeño es muy goloso. No tengo ni idea de lo que ha comido a escondidas. Ha tenido una reacción alérgica. Ya le he dado la medicina. Estará bien. Carlos. Realmente no lo sé. Los ojos de Carlos se enrojecieron. Quería abrazarme, pero Peludo le mostró los dientes para detenerlo. Sofía se quedó allí de pie, incómoda. Podría ser un diagnóstico erróneo. El hijo de mi primo también tenía alergias. Y resultó que todo era psicológico. Carlos dudó. No me creía. ¿Quieres que me dé un mordisco ahora para demostrártelo? Me sentía aún más ofendida. Javier, que estaba cerca, señaló el pastel en el suelo y dijo, no hace falta. Agarró mi taza con una mano y salió del aula. Con el otro brazo, me levantó de un solo movimiento. Miró a Carlos desde arriba. Que él te crea o no es su problema, no el tuyo. No tienes por qué hacerte daño solo porque alguien no confíe en ti. Carlos se tambaleó como si le hubiera alcanzado un rayo. De repente, Gordito salió corriendo del jardín de infancia, sosteniendo la creación de arcilla que había hecho hoy en la clase de manualidades. Hermana Lucía, mira la bola de masa que he hecho. Era una cabeza de perro torcida con 2 botones brillantes como ojos. Lo cogí y exclamé deliberadamente. Genial. 100 veces mejor que ese oso feo que alguien compró. El oso de peluche de Carlos perdió su atractivo al instante. Probablemente no sabía que mi habitación estaba ahora llena de osos de peluche de edición limitada de patrocinadores corporativos, de todos los colores imaginables. Hermano Carlos, vámonos. Sofía tiró de la manga de Carlos. A Lucía no parece gustarle que te quedes. Carlos se enfureció de repente, apartando la mano de un manotazo. Me dijiste claramente que Lucía le encantaban los mangos. No. Sofía dio 2 pasos atrás, sorprendida, y sus ojos se enrojecieron al instante. Puede que lo haya recordado mal. Javier me cogió en brazos y se subió al coche sin mirar atrás. En el momento en que se cerró la puerta del coche, vi a Carlos arrodillado en el suelo, recogiendo los trozos del pastel de mango, mientras Sofía se quedaba cerca con la mirada perdida hacia Javier dentro del coche. Peludo me lamió la cara con entusiasmo. Aproveché para secarme las lágrimas con su cuello mullido. Javier me miró por el espejo retrovisor. No preguntó nada. Simplemente encendió la función de aire caliente del aire acondicionado. «Ye, le susurré. Contestó. Me apetece un palito de queso. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Javier se giró y me entregó una bolsa isotérmica. Dentro había 6 palitos de queso cuidadosamente colocados, junto con una bolsa de hielo. Sabía que no me gustaba la textura una vez derretidos. Mi mano se detuvo a mitad de camino mientras desenvolvía uno. ¿Cómo sabías que me apetecería uno? Javier se subió las gafas. Por supuesto, dijo. Siempre te apetecen después de llorar. Peludo ladró a nuestro lado en señal de acuerdo. Mordí el palito de queso y observé el paisaje que se apresuraba fuera de la ventana. En el espejo retrovisor, la figura de Carlos se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto negro borroso que desaparecía tras la esquina. Esa misma noche, Javier recopiló todas las pruebas del abuso de la tía María y de la señorita Laura, y se las envió a Carlos. Oí que Carlos expulsó inmediatamente a Sofía de la empresa y decidió demandar a la tía María y a la señorita Laura. Todos los amigos de Carlos lo acusaron de difamar a Sofía, insistiendo en que eran actos de otras personas y que Sofía no sabía nada al respecto. Uno de sus amigos, Soumu, acogió a Sofía y le dio un puñetazo en la cara a Carlos, llamándolo bastardo. En mis sueños, Soumu era el protagonista masculino y tenía una prometida, que era absolutamente impresionante. Los fines de semana, mientras jugaba a la pelota con Peludo en casa, Javier de repente miró por la ventana y dijo que Carlos había llegado. Me sentí incómodo y pateé la alfombra. ¿Para qué ha venido? Probablemente para buscar una paliza. El tono de Javier era gélido. No seas ridícula. Me encogí. ¿Qué es eso de no ser ridícula? Javier abrió la puerta. Al ver a Carlos allí de pie, casi no lo reconocí. El hombre que siempre era tan meticuloso tenía la camisa arrugada, un moratón en la comisura de la boca y los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde estaba siquiera un rastro de aquel magnate dominante, blandengue? La voz de Carlos era ronca y aterradora. Yo me escondí detrás de Javier. El séptimo maestro está bloqueando la puerta. No quiere verte. Sorprendentemente, Carlos no se enfureció. En cambio, murmuró, por favor, déjame hablar con él. ¿Por qué motivo? Se burló Javier. Por el tuyo. Lo abandonaste a esa niñera abusiva. Y por una mujer renunciarías incluso a tu propia hermana. Los nudillos de Carlos se pusieron blancos al apretar los puños, pero al instante siguiente se relajaron. Tienes razón, dijo, levantando una mano para secarse la cara.
Ese gesto lo hacía parecer, de alguna manera, como un niño perdido. No soy un buen hermano. Me quedé paralizada, escondida en la esquina de la escalera. En mi memoria, Carlos siempre mantenía la barbilla alta, mirando a la gente por encima del hombro. Dios mío, durante el último enfrentamiento en la sala de juntas, podía prepararte mientras silenciaba a los ancianos con sus réplicas. ¿Cuándo le había visto en un estado tan sumiso? Peludo levantó de repente la cabeza y olfateó en mi dirección. Rápidamente me eché hacia atrás. Justo entonces, una cálida lágrima cayó sobre mi mano. Me quedé mirando fijamente esa lágrima durante un momento. Cuando lloraste, hermano, abajo, la conversación continuaba. Ya que lo sabes, entonces transfiere los derechos de tutela a mí, suplicó Carlos. Sr. Javier, solo tengo esta hermana. De repente, se le quebró la voz, como si alguien le hubiera agarrado por el cuello. A través de la barandilla, lo vi parpadear con fuerza. Tenía las pestañas húmedas. Hoy es su cumpleaños, murmuró. Le había prometido comer tarta con ella. Mi corazón se apretó dolorosamente. Un dolor sordo y cariñoso. Carlos levantó la vista de repente, gritando hacia las escaleras. Sé que estás espiando. Lucía, me asusté. Él sabía. Instintivamente, me tapé los oídos, pero el movimiento me hizo perder el equilibrio y caí con un golpe sordo al suelo. Peludo ladró inmediatamente y subió corriendo las escaleras para protegerme. Ven, ven, gritó Carlos. Pero yo estaba nerviosa. Me froté el trasero dolorido y me levanté justo a tiempo, para encontrarme con sus ojos enrojecidos debajo. Javier suspiró y se hizo a un lado para dejarme pasar. 5 minutos más tarde, bajé las escaleras arrastrando los pies. Peludo se aferró a mi pierna como un perro guardián. Cuando llegamos a los últimos 3 escalones, me detuve. Esta altura me permitió encontrar la mirada de Carlos, que estaba agachado. El moretón en la comisura de su boca era peor de lo que había imaginado, de un aterrador color rojo púrpura. No pude resistir el impulso de estirar mi manita, pero la retiré justo antes de tocarlo. ¿Te duele? ¿No te duele?, pregunté suavemente. Carlos extendió la mano con cautela, como si temiera romperme. Vamos a casa contigo, hermano. Me quedé mirando su palma extendida. Cuando mamá y papá se divorciaron, ninguno de los dos me quiso. Lloré y tropecé tras ellos, agarrándome a la pierna de mamá. Ella me dio una patada, y casi me atropella un coche. Carlos me apartó justo a tiempo, protegiéndome con su cuerpo. Se rompió la mano. En aquel momento, dijo, dejad de hacer tonterías. Yo me lo llevaré, cuidaré de él toda mi vida. Ahora, este tonto que juró cuidar de mí para siempre, después de perderme, se agacha frente a la puerta de otra persona con una herida en la comisura de los labios, suplicando mi perdón. Me lancé a sus brazos, secándole todas mis lágrimas en su camisa arrugada. El brazo de Carlos se quedó paralizado en el aire. Pasaron unos segundos antes de que me abrazara con delicadeza. Oí unas vibraciones irregulares que emanaban de su pecho, como sollozos reprimidos. Te lo prometo, dijo, con la barbilla apoyada en mi pelo y la voz ronca hasta ser irreconocible. Nunca más. Javier, que estaba cerca, carraspeó bruscamente. Levanté la cabeza y lo vi señalar sin expresión su reloj. Se acabaron los 5 minutos. Sr. Javier, ¿podría dejarme quedarme con Lucía un poco más?, suplicó Carlos. Javier me preguntó si perdonaría a Carlos. Dudé. Luego di un paso atrás para coger la mano de Javier. Depende de tu comportamiento, dije. El profesor dijo que un niño que admite sus errores sigue siendo un buen niño. Pero en mi sueño, cuando Carlos se enteró de que Sofía se iba a casar, casi se suicida. Después de que lo salvaran, le dio todos sus bienes a Sofía como regalo de boda. Carlos asintió emocionado. Nadie puede compararse con Lucía. Tu importancia para mí es inconmensurable. Solo espera. Tu hermano definitivamente te traerá de vuelta. HMPH, repliqué. Peludo ladró en señal de acuerdo. Desde que Carlos tuvo su revelación y se convirtió en un buen hermano, mi vida en el jardín de infancia se ha vuelto excepcionalmente emocionante. El lunes por la mañana, apenas había llegado a la puerta del jardín de infancia cuando un Pikachu de 2 metros de altura me bloqueó el paso. El ratón eléctrico amarillo se agachó torpemente y, de la bolsa que tenía en el vientre, sacó una caja de chocolates de edición limitada. Buenos días, Lucía, dijo la voz apagada de Carlos desde dentro del disfraz. Al segundo siguiente, Carlos ya estaba siendo apartado por padres entusiastas para hacerse fotos de grupo conmigo. Gordito se acercó corriendo emocionado. ¿Es ese tu Pikachu? ¡Qué guay! Pikachu se volvió inmediatamente hacia Gordito y sacó un puñado de dulces importados de la pequeña mochila que llevaba a la espalda. Los vítores de Gordito atrajeron a la mitad de los niños de la clase. Pronto Carlos se vio rodeado por una multitud y comenzó a repartir regalos. Eres todo un hermano, murmuró la profesora Ana, observando la escena. Es muy infantil, ¿verdad?, dije,
a punto de esconder la cara entre las manos. Justo entonces, vi el Maybach negro aparcado al otro lado de la calle. La ventanilla se bajó lentamente, revelando el rostro de Javier con su media sonrisa. Levantó una ceja mirándome. Luego soltó un helicóptero teledirigido desde la ventanilla. El helicóptero aterrizó justo delante de nosotros. Dentro de la cabina había el último juego de arte. Los pequeños abandonaron al instante a Pikachu y gritaron mientras corrían hacia el helicóptero. Pikachu se quedó paralizado en el sitio. Prácticamente podía imaginarme a Carlos dentro del disfraz, apretando los dientes con frustración. Infantil, murmuré entre dientes, pero no pude resistirme a ir de puntillas para coger el helicóptero. Me encanta dibujar. El martes, Carlos mejoró su equipo. Se disfrazó de Spider-Man y se colgó en la pared del jardín de infancia haciendo el pino. Gordito y los demás niños estiraron el cuello, con la boca tan abierta que podrían haberse tragado un huevo. Spider-Man colgaba boca abajo, saludándome con la mano. Mirad lo que os ha traído vuestro hermano mayor. Lanzó un hilo de pescar y dejó caer una caja de Lego de Blancanieves. Los niños se quedaron boquiabiertos. Justo cuando Carlos disfrutaba de su triunfo, un rugido repentino resonó en el cielo. Levantamos la vista. 5 drones volaban en formación. Cada uno llevaba un pequeño paquete debajo. Los drones aterrizaron con precisión delante de cada niño. Los paquetes contenían relojes de dibujos animados luminosos hechos a medida. El mío era especialmente grande. Dentro había un juego de Lego de castillos de Disney. Spider-Man desapareció brevemente de la pared. El miércoles, Carlos finalmente renunció al cosplay y optó por un enfoque más accesible. Vestido con ropa informal, entregó personalmente cupcakes con forma de animales a toda la clase. Cada cupcake tenía una placa de chocolate con el nombre del niño. Los pasteles blandos estaban hechos especialmente para nosotros. Se agachó y me susurró: tu mil hojas de fresa favorito. Justo cuando estaba a punto de sentirme conmovida, un aroma tentador flotó de repente en el aire. En la entrada del jardín de infancia había aparecido, de alguna manera, una máquina de algodón de azúcar. Su operador, arremangándose, estaba elaborando dulces con forma de dibujos animados para los niños. Lucía, gritó Gordito, agitando su algodón de azúcar. Mira, el mío es Iron Man. Carlos se quedó mirando fijamente el algodón de azúcar, en forma de princesa Elsa que tenía en la mano Javier. Su expresión se volvió más agria que la de un durián. Infantil, resopló. Luego se volvió para preguntarme: ¿cuál te gusta, Lucía? El hermano mayor te comprará 10. Eché un vistazo al algodón de azúcar y luego al pastel. De repente, me vino la inspiración. Quiero comerme el algodón de azúcar que hay encima del pastel. Los dos se quedaron paralizados al mismo tiempo. La batalla del jueves se intensificó en el ámbito de los juguetes educativos. La empresa de Javier envió rompecabezas en 3D, y Carlos respondió con un rompecabezas del Mapamundi. La empresa envió tarjetas de matemáticas, y Carlos respondió con un globo terráqueo. Hermana Lucía, Gordito sostenía su rompecabezas, con el ceño fruncido, y se acercó a mí. ¿Cómo se monta esto? Yo tampoco tengo ni idea, admití, pero para mantener la compostura, fingí profundidad y le di una palmada en el hombro. Mi hermano dice que son para niños de 2 años. Ya tenéis 4 años. Sois niños mayores. ¿Cómo es posible que no podáis hacerlo? Gordito, con los ojos llenos de lágrimas, agarró su rompecabezas y se alejó. La profesora Elena me apoyó con una sonrisa desde un lado. La batalla del viernes finalmente llegó a su clímax. Carlos había conseguido un pony en miniatura y declaró que toda la clase podía montarlo. Justo cuando los niños hacían cola con ilusión, apareció Javier conduciendo un cochecito descapotable en miniatura. Súbete, me dijo. Vamos a dar una vuelta. Carlos me cogió en brazos. Lucía quiere montar en el pony. Lucía quiere conducir el coche, insistió Javier. Montar en el pony, gritó Carlos. Conducir el coche, replicó Javier. Me tiraban de un lado a otro. Al final, no pude aguantarlo más. Quiero montar en el pony y conducir el coche. Todo el lugar se quedó en silencio durante 3 segundos. El resultado final fue que el pony se ató a la parte trasera del coche de juguete. Me senté dentro del coche y conduje mientras el pony trotaba lentamente. Los niños se pusieron en fila para probar por turnos esta extraña combinación. Era tan alegre como una fiesta. Después del colegio, cogí la mano de Javier con mi mano izquierda y la de Carlos con la derecha. De repente, me sentí muy bien. ¿Volveréis mañana?, les pregunté, levantando la vista. Los dos hombres intercambiaron una mirada y, al unísono, estaremos aquí. Fin de semana. Carlos me llevó de nuevo al parque de atracciones. No era por mi cumpleaños, pero Javier rechazó organizar una fiesta, y Carlos insistió en venir. Pero, inesperadamente, nos encontramos con Sofía en el parque. Justo en ese momento, una joven muy guapa le abofeteó a Sofía. Instintivamente miré a Carlos. Él me cogió la mano.
apretándola con más fuerza pero sin soltarla. ¿Te apetece un helado, blandengue?, preguntó, sin levantar la vista a Sofía. Sr. Javier. Los ojos de Sofía se iluminaron, como si hubiera visto a su salvador. Corrió hacia él, esquivándonos ágilmente a Carlos y a mí, y se colocó directamente detrás de Javier. Le tiró de la manga de forma coqueta, con la voz temblorosa en su justa medida. No sé por qué la señorita Q se acercó de repente y me golpeó. Supongo que a nadie le importo. Javier frunció el ceño y se colocó la manga en su sitio. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? La expresión de Sofía se resquebrajó, su boca se crispó, y su mirada, como si acabara de darse cuenta, se posó en mí y en Carlos. Hermano Carlos, sus ojos se enrojecieron en un instante. ¿Cómo has estado últimamente? Carlos estaba a mi lado, tenso como una cuerda estirada. La huella roja vívida en su mejilla izquierda destacaba claramente, pero mantenía la cabeza obstinadamente alta, parecido a un loto blanco desafiante. ¿Te has reconciliado con Lucía? La voz de Sofía era suave. Todo fue un malentendido. Si Lucía te perdona, aunque no vuelvas a ponerte en contacto conmigo, no me importará. La nuez de Adán de Carlos se movió, justo cuando estaba a punto de hablar. Le tiré de la manga. Hermano, quiero un helado. El hermano mayor irá a comprarte uno ahora mismo, dijo Carlos, dándome la espalda a Sofía. Sofía se apresuró a dar un paso adelante, ansiosa. Hermano Carlos, hay algo de lo que necesito hablar contigo en privado. Inmediatamente me aferré a la pierna de Carlos. No, hermano, prometiste comprarme un helado. Lo que me sorprendió fue que Carlos me acarició el pelo y le dijo a Sofía con tono seco: si tienes algo que decir, dilo aquí. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al instante. Sé que sigues enfadado conmigo, pero de verdad que no sabía que Laura trataría así a Lucía, dijo. Luego se agachó para tocarme la cara. Lucía, te pido perdón. Vale, me escondí rápidamente detrás de Carlos. Javier dio un paso adelante de repente y se colocó entre nosotros y Sofía. Señorita Sofía, le sugiero que se ocupe primero de sus propios asuntos. En ese momento, la joven que había abofeteado a Sofía nos dedicó una sonrisa a medio camino entre la burla y la ironía y nos lanzó un teléfono móvil. Señorita Sofía, se le ha caído algo. Sofía lo cogió a tientas, y su rostro se volvió pálido de repente. La joven se burló con frialdad. El código de desbloqueo es cumpleaños de fin de semana. El álbum es bastante interesante. Lo he copiado y pienso estudiarlo yo misma, para aprender de la señorita Sofía cómo seducir al prometido de alguien. No, no es eso, protestó Sofía con urgencia. Estas fotos son tuyas. No te atreverías a decir que están retocadas con Photoshop, ¿verdad? La joven desató toda su furia. Siéntete libre de verificar su autenticidad. Además, no estaría tan aburrida como para querer jugar contigo. Los parques de atracciones son para niños. Usé tu teléfono para concertar esta cita contigo. Solo quería ver qué criatura aburrida y fea me estaba saboteando a mis espaldas. Yo y Soumu ya hemos roto nuestro compromiso. Enhorabuena. Ahora puedes ocupar mi lugar. Pero será mejor que escondas a esos 5 hombres sin escrúpulos que acechan detrás de ti. La expresión de Sofía oscilaba entre la alegría y la vergüenza. Aferrándose con fuerza a su teléfono, se alejó apresuradamente. Después de aquel día en el parque de atracciones, Sofía pareció desaparecer del mundo de Carlos. La última vez que vi a Sofía, estaba de pie bajo la lluvia, bloqueando el coche de Carlos, exigiéndole que cumpliera su promesa. Hermano Carlos, cuando te provocaste una hemorragia gástrica, fui yo quien te llevó al hospital. Dijiste que me lo devolverías. Carlos no salió del coche, simplemente abrió un poco la ventanilla y lo miró con frialdad. ¿Qué quieres? Sofía apretó los dientes con frustración. La familia Zhou desprecia mi pobreza. Me miran por encima del hombro. La anciana señora Zhou incluso dijo que yo no valía nada. Si tuviera suficiente capital, podría mantener la cabeza alta y casarme con Soumu. Está bien, aceptó Carlos inmediatamente. Sofía frunció los labios con incredulidad. ¿De verdad aceptaste? Ahora, ¿puedo pasar?, preguntó Carlos. Después de que Carlos me llevara a la residencia del séptimo maestro, se marchó apresuradamente. Estaba tan furiosa que no pude cenar, y pasé una hora maldiciendo a Carlos. Peludo no lo entendía, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Carlos, refunfuñaba y lo repetía en voz baja. El séptimo maestro me convenció con una piruleta. Cambiamos de hermanos. Cariño, me aferré al cuello y murmuré un rechazo malhumorado. Al amanecer, Javier, con aspecto muy descontento, dejó entrar a Carlos. Él llevaba una gruesa pila de documentos y me los entregó todos. Cariño, a partir de ahora tú le mantendrás a mí, dijo. ¿Qué demonios? Estaba tan atónita que olvidé empujarlo. Te he transferido todos mis activos a tu nombre, explicó Carlos. Una vez que alcances la mayoría de edad, podrás disponer de ellos libremente. A mí solo me queda un yuan
Parecía haber completado una tarea monumental y suspiró aliviado. Yo estaba estupefacta. Me había dado toda su fortuna. Resulta que Sofía había sido superflua todo el tiempo. Carlos me contó después. Cuando yo me enfermé antes, su asistente llamó inmediatamente a una ambulancia, pero él insistió en meterme en un taxi. Tomó una ruta indirecta y me dejó en un hospital en las afueras. Más tarde, le ayudé considerablemente con su trabajo e incluso le regalé un piso. Ya había hecho más que suficiente. No había forma de que le entregara también las cosas de Lucía. Mi estado de ánimo mejoró al instante. ¿Esto alteró el sueño? Carlos seguía siendo mi hermano. No se había quitado la vida, ni había caído en la ruina. Estaba a mi lado, vivo y bien, incluso intercambiando pullas con Javier. Javier de repente soltó un resoplido frío, lo que me sacó de mis pensamientos dispersos. Me volví para mirar. Carlos se frotaba las manos, inclinándose obsequiosamente hacia Javier. Bueno, ahora que se ha aclarado el malentendido, ¿qué tal si desayunamos todos juntos? Javier levantó una ceja. El grupo Carlos quebró. No exactamente, Carlos se rascó la nariz. Pero ya que estamos aquí, tú has preparado todo esto de todos modos. No podemos comérnoslo todo. Es una pena desperdiciarlo. Yo miré el plato de pollo y murmuré. Solo cogí uno. ¿Por qué hay uno grande también? Acuérdate de pagar el arroz, dijo Javier a Carlos. Carlos se lamentó inmediatamente. Sabes que siempre ando corto de dinero. 2 meses después, la boda de la familia Sou nos invitó tanto a mí como a Javier. Los ojos de Sofía se llenaron de emoción, a la espera del dinero que Carlos le debía. Al oír que solo era un yuan, se abalanzó como una loca. ¿Cómo puede ser solo un yuan? Prometiste devolvérmelo. Solo me queda un yuan, dijo Carlos. Ahora, en nuestra casa, Lucía es quien toma las decisiones. Carlos cogió a Sofía en brazos para detenerla. ¿Cómo te atreves a exigir toda mi fortuna? Incluso si estuviera realmente muerto. Hace tiempo que habría hecho testamento. Todo lo que pertenece a la familia Carlos es de Lucía. Sofía palideció y se derrumbó en el suelo en un instante. Se dice que ese banquete de boda fue todo un espectáculo. Al fin y al cabo, los ricos no son tontos. Los 5 aduladores que rodeaban a Sofía no tenían verdadero poder. Solo Carlos controla realmente la fortuna familiar. Los demás o bien tienen autoridad parental sobre sus hogares, o simplemente son unos gorrones que comen y beben en casa. El más joven, un niño rico de segunda generación sin poder, ni siquiera tiene un trabajo fijo. Como gané un hermano mayor, Javier, mi vida cotidiana se volvió excepcionalmente agitada. Carlos y Javier me cambiaban de un lado a otro. Al final, decidí vivir con los dos. Peludo despreciaba profundamente a Carlos. Día tras día, se colaba en su habitación y le robaba las camisas y los calzoncillos. Lo que me despertaba cada mañana no era el despertador, sino el rugido espeluznante de Carlos. Séptimo maestro. Controla a ese estúpido chucho suyo. Présteme unas bragas limpias. Rápido. Llego tarde al trabajo. Séptimo maestro. Piérdase.